vamos a comenzar a hablar del periné. El periné o perineo, o también puede conseguirse como suelo pélvico, es la región anatómica correspondiente al suelo de la pelvis, conformada por el conjunto de partes blandas que cierran hacia abajo el fondo de la pelvis menor y la excavación pélvica. Tiene un marco osteofibroso, tiene forma romboidal, donde tiene límite anterior como borde inferior del pubis, más las ramas isquiopubianas, y posterior a nivel de lo que es el coxis, más los ligamentos sacrotuberosos. Tiene una línea transversal que lo divide en dos triángulos, un triángulo anal atravesado por el ano y el triángulo urogenital atravesado por la uretra y vagina. Ok, es importante recapitular con respecto al perineo, que es la parte del cuerpo que da lugar al suelo pélvico, donde se encuentran ubicados el ano y los órganos genitales externos. El peroneo está formado por músculos y ligamentos que simulan la forma de un rombo. El diagnóstico de las enfermedades de transmisión sexual, así como la confirmación de un posible maltrato y violación a la mujer, se puede realizar analizando el perineo. En el presente dibujo se puede visualizar cómo se divide o se estructura el rombo, con un triángulo anterior en donde se sitúa el clítoris y la uretra y la vagina, mientras que para el triángulo posterior se ubica el núcleo fibroso central y el ano. Como ya se ha dicho, entonces recapitulamos con que el periné es una región anatómica que forma el piso de la pelvis, conformado con un marco óseo y por planos musculares. Tiene límites, de los cuales tenemos los límites hacia adelante con la cara posterior de la sínfisis pubiana y la rama isquiopubiana. Atrás tenemos como límites el ligamento sacrotuberoso y el coxis. Se encuentra dividido por una línea imaginaria que pasa por el centro de las tuberosidades isquiáticas, el triángulo urogenital o anterior, que es diferente según el sexo, y el triángulo anal o posterior, que es común para ambos sexos. El término perineo suele limitarse especialmente en ginecología y obstetricia a la región situada entre los orificios anal y vaginal. El diafragma pélvico es el piso muscular de la pelvis. El periné es el conjunto de partes blandas que cierran por debajo la cavidad pelviana y que se encuentra por debajo del diafragma pélvico. El diafragma pélvico y el periné están atravesados atrás por el recto y adelante por la uretra y los órganos genitales. En la presente imagen se puede visualizar la línea transversal que une las dos tuberosidades isquiáticas, que sería la línea biisquiática, y divide el periné en un rombo en dos triángulos. Volvemos a recapitular que en el triángulo posterior corresponde a la región anal, que es el periné posterior centrando en el ano, y tenemos un ángulo anterior que corresponde a la región urogenital, que sería el periné anterior, y es diferente en el sexo masculino y en el femenino. Volvemos a recalcar con base a la presente imagen que el periné presenta una forma romboidal y está comprendido en un marco osteofibroso constituido hacia adelante por la sínfisis del pubis, lateralmente por las ramas isquiopubianas y las tuberosidades isquiáticas, atrás por el sacro y el coxis, y los ligamentos sacrotuberosos y sacroespinosos que completan este marco. El presente cuadro es para demostrar la similitud existente con relación a los músculos del periné en relación al hombre con la mujer, donde todos tienen la misma cantidad de músculos, a excepción de la mujer, que tiene el músculo constrictor de la vulva como adicional. Vamos a comenzar hablando con los músculos, con el elevador del ano, que tiene tres fascículos: el pubo rectal,
donde tiene una inserción en cara posterior del pubis y la rama isquiopubiana, y se inserta a nivel distal en el rafe anococcigio. Tenemos también el fascículo pubococcigio, donde su inserción proximal es en la cara posterior del pubis y la rama isquiopubiana, y su inserción distal es en la cara anterior del coxis. Y tenemos el fascículo iliococcigio, donde su inserción proximal es en la aponeurosis del obturador interno y su inserción distal en la cara anterior del coxis. Su acción: sostén de las vísceras pelvianas y del esfínter anal. La presente imagen es para poder visualizar la misma información dada con respecto al músculo elevador del ano y sus fascículos. El músculo elevador del ano se extiende desde la pared anterolateral de la pelvis hasta la región del ano. Es un derivado de los músculos de la pared del abdomen. Junto con su homólogo del lado opuesto, constituyen un embudo o copa abierto hacia arriba que sostiene los órganos pelvianos. Cada músculo está formado por tres porciones: el músculo pubococcigio, que se dirige desde el pubis hacia el cuerpo perineal, el esfínter externo del ano y el ligamento anococcigio. Los fascículos que lo integran son el músculo puboperineal, el músculo puboprostático en la pelvis masculina o pubovaginal en la femenina, y el músculo puboanal. Tenemos como otra porción el músculo puborectal, partiendo desde el pubis, rodea en forma de lazo la parte posterior de la flexura perineal del recto. Y tenemos el músculo iliococcigio. Desde el arco tendinoso del músculo elevador del ano se dirige hacia el coxis y el ligamento anococcigio. El músculo elevador del ano constituye un plano muscular oblicuo hacia abajo, en sentido medial y atrás, sólidamente amarrado al esfínter anal y formando delante de él un entrecruzamiento muscular sólido entre el canal anal y los órganos geniturinarios. Los bordes mediales de los elevadores del ano quedan separados adelante, circunscribiendo el hiato urogenital, y que está atravesado por la vagina y la uretra femenina. Constituye el punto débil del piso pelviano. El hiato urogenital se ubica por detrás de la sínfisis del pubis, por delante del cuerpo perineal y medial a los fascículos anteriores de los elevadores del ano. Para recapitular conocimientos o información dada hace poco, hay que tomar en cuenta que a nivel del plano profundo, el músculo elevador del ano va de la parte anterolateral del pubis al ano, forma un embudo que sostiene los órganos pelvianos y está formado por dos porciones, una lateral o esfinteriana o iliococcigia y la otra medial o elevadora o pubococcigia. Con respecto a la porción lateral, esfinteriana o iliococcigia, se puede decir que se inserta en la cara posterior del pubis, en la fascia del músculo obturador y en la espina ciática o en la isquiática. Crea el arco tendinoso de la fascia pélvica y se extiende desde el ángulo púbico hasta la cara medial de la espina ciática. La porción medial o elevadora o pubococcigia se puede decir que es superior y profunda. Se inserta en el pubis, en su parte media por dentro de la porción lateral. Contornea la próstata o la vagina en la mujer. Se extiende atrás terminando en el coxis. Lateralmente en el recto, sus fibras se cruzan delante del recto y lateralmente se mezclan con fibras del músculo longitudinal del recto. Terminan en la piel del ano. En la mujer, los bordes mediales del músculo conforman el hiato genital, atravesando por la uretra y la vagina, punto débil del perineo femenino. Su acción: porción esfinteriana, cierra el ano, y la porción elevadora dilata el ano. El músculo isquiococcigio o coccigio es un músculo triangular, aplanado, situado detrás del precedente. Se inserta en la espina ciática, en su cara profunda y sus bordes, en la cara profunda del ligamento sacroespinoso y en la parte más posterior de la fascia pelviana parietal, la fascia obturatriz. Desde estas inserciones, sus fibras se dirigen en abanico hacia el borde lateral y la cara anterior del coxis.
subiendo hasta el sacro. Se encuentra en contacto con los músculos elevador del ano hacia abajo y adelante y con el piriforme hacia arriba y atrás. Su cara endopelviana o supromedial está separada de la fascia pelviana por la parte inferior del plexo sacro. Está inervado por un ramo del cuarto nervio sacro. Como ya habíamos dicho, es un músculo triangular situado detrás del elevador del ano. Nace en la espina ciática, se dirige al borde lateral y cara anterior de las dos últimas vértebras sacras, que serían S4 y S5. Y las dos o tres primeras vértebras coxigias, que sería C1, C2 y C3. Su acción, plano de sostén de órganos intrapélvicos. Tenemos a nivel del plano medio dos músculos, que son el transverso profundo, donde su inserción proximal sería la cara interna de la rama isquiopubiana y el isquio, y su inserción distal sería el centro tendinoso y la fascia prostática o pared de la vagina. También tenemos el esfínter externo de la uretra, donde su inserción proximal serían fibras anulares que se entrelazan alrededor de la uretra y algunas fibras de la fascia inferior del diafragma, mientras que su inserción distal sería la rama inferior del pubis a cada lado y las paredes adyacentes del espacio perineal profundo. Las presentes imágenes visualizan la ubicación de los músculos perineales transversos profundos con respecto a las estructuras, bien sea femeninas y masculinas, a nivel de lo que es el piso pélvico, donde tenemos la visualización en relación a la apertura de la uretra para ambos sexos y lo que es el esfínter externo de la uretra para ambos sexos y la apertura para la vagina en el caso del sexo femenino. En el plano medio también tenemos el músculo transverso profundo del periné, el cual es un músculo aplanado, delgado y triangular. Nace en el isquion y la rama isquiopubiana. Se dirige en sentido medial, terminando en el centro del periné. El centro del periné es una masa fibromuscular donde convergen los músculos del plano medio y superficial. Su acción es plano del sostén urogenital que sostiene la vejiga y la próstata. La contracción muscular comprime las venas de los cuerpos erectiles en el momento de lo que es el músculo de la erección. También tenemos el esfínter externo de la uretra, el cual sus fibras son como anillo y se entrelazan a la porción membranosa de la uretra. Nace en la parte anterior de la fascia del diafragma pélvico y rodea el plexo venoso prostático. Se dirige atrás lateral a la uretra y termina detrás del conducto uretral, donde se entrecruzan sus fibras. Otras terminan en el centro del periné. Su acción es cerrar la porción membranosa del conducto uretral. Con respecto al plano superficial, él está conformado por 5 fascículos musculares. Tenemos el transverso superficial, que se inserta proximalmente en la porción interna y anterior de la tuberosidad isquiática y concluye en el centro tendinoso. Tenemos el isquio cavernoso, que se inserta proximalmente a nivel de lo que es la rama isquiopubiana y su inserción distal es en la albuginia del cuerpo cavernoso. Tenemos el bulbo cavernoso, que es un centro tendinoso. Tenemos el esfínter del ano, que es un rafe anocoxigio en su inserción proximal y concluye en el rafe ano-vulvar. Y tenemos el músculo constrictor de la vulva, que se inicia, o su inserción inicial es en el bulbo cavernoso y concluye, o su inserción distal es en la desembocadura de la vagina. La fascia superficial del perineo está situada inmediatamente debajo de los tegumentos. Ocupa el espacio angular circunscrito por las ramas isquiopubianas de forma triangular y ofrece a nuestra consideración una cara inferior con relación a la piel, una cara superior en relación con el triángulo isquiopulvar y los 3 músculos que lo circunscriben, 2 bordes laterales que se adhieren a derecha e izquierda al labio anterior de las ramas isquiopubianas, el vértice que se continúa algo por delante de la sínfisis con la cubierta fibrosa del pene
y la base finalmente que se incurva por detrás del músculo transverso para fusionarse con la aponeurosis perineal media. El plano superficial se encuentra en el área triangular anterior del periné, conformada por el músculo superficial transverso del perineo, el músculo bulbo esponjoso y el músculo isquiocavernoso. Además también está presente el esfínter externo del ano, cuya función es el cierre del ano. Está situado en el triángulo posterior y que está unido por detrás al coxis, por el rafé anocoxigio por detrás y el nudo tendinoso del perineo por delante. El músculo superficial transverso del perineo se origina en la rama del hueso isquio, insertándose en el centro tendinoso y tiene como función asegurar la posición de los órganos de la pelvis y como mecanismo de cierre de la uretra. El músculo bulbo esponjoso, que se origina del núcleo fibroso central del perineo y rodea los lados de la porción profunda del bulbo del pene y a la vagina, ayuda a expulsar la orina o las secreciones genitales y conserva la erección del pene en el hombre, retardando el retorno sanguíneo de este órgano y produce una contracción limitada de la vagina. Los músculos isquiocavernosos se extienden hacia adelante desde la rama isquiopúbica para rodear al pene en el hombre y cubrir la raíz de los cuerpos cavernosos del clítoris en la mujer. Su función es semejante a la del músculo bulbo esponjoso. Con respecto al músculo transverso superficial del pene, se puede hablar de que es un músculo delgado que nace de la cara medial del isquion y la rama isquiopubiana. Se dirige transversalmente hacia el centro del periné. Debajo de este músculo se ubica el cuerpo cavernoso y los músculos isquiocavernosos transversos profundos. Acción: ayuda a la defecación. Tenemos el músculo isquiocavernoso, que forma un semicono que se inserta en el borde lateral de la raíz del cuerpo cavernoso y la rama isquiopubiana. Va de la cara medial del isquio y termina en la túnica lujínia de los cuerpos cavernosos, que contacta con el músculo bulbo esponjoso. Con respecto al músculo bulbo esponjoso, se puede decir que es un músculo yuctamedial, que recubre a manera de canal el bulbo del pene y el cuerpo cavernoso. Se inserta en el centro del periné y va hacia adelante en el rafé medio inferior del bulbo y el cuerpo cavernoso. Su acción: estos dos músculos son de la erección. Al comprimir la sangre en el sentido anterior, el músculo de Houston comprime la arteria dorsal del pene, oponiéndose así al retorno venoso. Concluyendo con el plano superficial, tenemos el músculo esfínter externo del ano, el cual es un músculo situado alrededor del ano. Se inserta adelante en el centro del periné y atrás en el vértice del coxis, con el ligamento anocoxigio. Presenta un esfínter externo y otro interno. En extremo superior se extiende con la porción elevadora del músculo elevador del ano y su cara lateral se corresponde con la fosa isquiorrectal. Acción: cierra el ano. Tenemos los espacios pelvis-rectales o fosas isquiorrectales. Son unos espacios ubicados a ambos lados del canal anal y del recto. Su contenido superior en el espacio pelvis-rectal superior es el peritoneo parietal y en el espacio pelvis-rectal inferior es la cara inferior del músculo elevador del ano. A nivel inferior tenemos, a nivel de lo que es el espacio pelvis-rectal superior, la cara superior del músculo elevador del ano y el espacio pelvis-rectal inferior, la aponeurosis superficial. A nivel interno tenemos la cara externa y fascia que reviste el recto y la vagina. A nivel externo tenemos la fascia que recubre por dentro el músculo obturador interno y contiene, a nivel de lo que es el espacio pelvis-rectal superior, el tejido adiposo, los uréteres y los vasos vaginales, mientras que en el espacio pelvis-rectal inferior tiene la arteria, la vena y el nervio pudendo interno. La fosa isquiorrectal o isquioanal tiene una forma de pirámide, limitando medialmente con el músculo elevador del ano y los músculos del esfínter externo.
lateralmente por el músculo obturador interno y la fascia del obturador, y contiene tejidos adiposos, nervios, vasos y linfáticos. La fosa isquioanal, antes llamada también la fosa isquiorrectal, es el espacio en forma de cuña lleno de grasa, ubicado lateral al canal anal inferior al diafragma pélvico. Tiene una forma algo prismática, con su base dirigida hacia la superficie del perineo y su ápice en la línea de encuentro del obturador y la fascia anal. Los límites del espacio pelvirrectal o las fosas isquiorrectales, tenemos a nivel anterior la fascia de Coles, que cubre el transverso periné superficial. Tenemos la fascia inferior del diafragma urogenital, que es la membrana perineal. A nivel lateral tenemos la tuberosidad del isquio, músculo obturador interno, y la fascia obturatriz. A nivel superior, el elevador del ano. A nivel inferior, la piel. Y a nivel medial, el elevador del ano, el músculo del esfínter externo del ano, la fascia anal. A nivel posterior, el glúteo máximo y el ligamento sacrotuberoso. Ahora vamos a hablar de las fascias del perineo, en la que cada plano muscular del diafragma pélvico presenta una fascia propia que lo envuelve. Tenemos tres tipos de fascias. Tenemos en el plano muscular superficial, que es la fascia superficial. Tenemos el plano muscular medio, que es la fascia del diafragma pélvico. Y tenemos el plano muscular profundo, que es la fascia pélvica. La fascia superficial del perineo, o la fascia de Coles, se ubica debajo de la piel, cubre el triángulo anterior. Lateralmente se inserta en las ramas isquiopubianas y atrás en el centro del perineo, y contornea el borde posterior del músculo transverso superficial y se fusiona con la fascia del diafragma pélvico. Con respecto a la fascia del diafragma pélvico, se puede decir que al igual que la fascia superficial, la fascia del diafragma pélvico es de forma triangular, ocupa solamente la región urogenital del perineo. Tiene dos hojas, una superficial y otra profunda, que envuelven a los músculos transverso profundo del perineo y esfínter externo de la uretra. Para la fascia pélvica, se puede decir que es la fascia que recubre a los músculos elevador del ano y el músculo coccigio, que se continúa lateralmente con la fascia obturatriz y atrás con la fascia que cubre el plexo sacro. No es uniforme, sino presenta engrosamiento a nivel de las inserciones del músculo elevador del ano, el arco tendinoso de la fascia pélvica y del arco tendinoso del elevador del ano. Tiene una cara inferior donde se ubican y apoyan los músculos plexo sacro, pudendo y coccigio, y una cara superior que está separada del peritoneo por el espacio pélvico visceral que contiene el uréter, conducto deferente y los vasos y nervios de las vísceras pélvicas. Con respecto al perineo femenino, se puede decir que son los músculos del perineo femenino que difieren del masculino por la presencia del vestíbulo de la vagina. Tenemos el músculo elevador del ano, que adelante se coloca en el ligamento pubovesical y se coloca lateral y se adhiere a la vagina, que termina uniéndose entre la vagina y el recto. Tenemos el músculo bulbo esponjoso, que recubre la cara lateral del bulbo y del vestíbulo, y se inserta en los cuerpos cavernosos del clítoris. Tenemos el músculo constrictor de la vulva, situado en la cara medial del bulbo, del vestíbulo y la glándula vestibular mayor, y en la cara lateral de la vagina. Se inserta adelante en la pared anterior de la vagina y atrás en el centro del perineo. Su acción estrecha el orificio vaginal al contraerse. Con respecto a la irrigación, tenemos las ramas colaterales perineales de la arteria pudenda interna, que son ramas de la ilíaca interna, y de atrás hacia adelante tenemos las diversas arterias que irrigan la parte de lo que es el perineo. Tenemos la arteria rectal inferior, que atraviesa la fosa isquiorrectal e irriga el esfínter anal. Tenemos la arteria perineal superficial, que irriga los músculos perineo anterior. Tenemos la arteria perineal profunda, con sus ramas vulvares y cavernosas para los órganos erectiles y sus músculos. Y tenemos la arteria uretral, en su rama terminal debajo de la sínfisis,
atraviesa los ligamentos suspensorios y se convierte en la arteria dorsal del pene o la arteria dorsal del clítoris. Con respecto al drenaje venoso, podemos decir que las venas pudendas internas se originan de las venas dorsales profundas del pene o el clítoris, reciben de adelante hacia atrás las venas satélites de las arterias del periné. El sistema venoso profundo está más desarrollado en relación con la hipervascularización de las formaciones erectiles y el sistema superficial está anastomosado con las venas de las bolsas. Vamos a ahondar un poco más los conocimientos en relación a lo que es la fosa isquioanorrectal. La fosa isquioanorrectal tiene una forma de barca invertida. Presenta una pared media, una pared lateral, la base, un borde superior, un extremo anterior y un extremo posterior. La pared medial es un plano muscular inclinado formado por el músculo elevador del ano y el músculo coccígeo. En la parte inferior de esta pared por el músculo esfínter del ano y ligamento ano-coccígeo. Con respecto a la pared lateral, es un plano vertical formado por el músculo obturador interno y su fascia. Esta fascia envuelve y forma un conducto, que es el conducto de Alcock, para el paquete vasculonervioso pudendo. La base está formada por el periné, piel y panículo adiposo, el cual se continúa y llena la fosa isquioanal. El borde superior sigue la línea de inserción del músculo elevador de ano en la fascia obturatriz. El extremo anterior es un pequeño espacio del periné anterior. Se cierra de atrás hacia adelante entre el músculo elevador del ano y la fascia obturatriz y la fascia del diafragma pélvico. El paquete vasculonervioso pudendo avanza en la fosa isquional de atrás hacia adelante, a lo largo de la rama ósea isquiopubiana y dentro del conducto formado por la fascia del diafragma pélvico y la fascia obturatriz. El extremo posterior se estrecha entre el músculo glúteo superior y la parte posterior del diafragma pélvico. El contenido de la fosa isquioanal es tejido adiposo, grasa que es atravesada por el paquete vasculonervioso rectal inferior, que está rodeado por una vaina fibrosa de la fascia obturatriz. El nervio rectal inferior se dirige y penetra hacia la parte media del músculo esfínter externo del ano. El cuerpo perineal es una estructura importante, especialmente en la mujer, ya que es el soporte final de las vísceras pélvicas y enlaza músculos que se extienden a través de la apertura o estrecho inferior de la pelvis, como vigas que se cruzan y sostienen al diafragma pélvico que se encuentra encima. Durante el parto puede producirse una distensión, un desgarro de esta inserción de los músculos del periné en el cuerpo perineal, con lo cual el suelo de la pelvis pierde su sostén. Debido a ello puede producirse un prolapso de las vísceras pélvicas, como el prolapso vesical a través de la uretra y el prolapso del útero de la vagina o de ambos a través del orificio vaginal. El cuerpo perineal también puede romperse por traumatismos, enfermedades inflamatorias e infecciones que pueden provocar la aparición de una fístula, que es un conducto anómalo conectada con el vestíbulo. El debilitamiento del cuerpo perineal asociado a la diástasis o separación de las porciones puborectal y pubococcígea del elevador del ano también puede provocar la formación de un cistocele, un rectocele o un enterocele, protrusiones herniarias de parte de la vejiga, el recto o el fondo del saco rectovaginal, respectivamente en la pared de la vagina. Otro de los problemas que bien se presentan a nivel de la consulta ginecológica puede ser las fístulas anales y abscesos isquionales o perianales. Las fosas isquionales son en ocasiones focos de infección y en ellas pueden formarse abscesos isquionales. Estos acúmulos de pus son bastante dolorosos. Las infecciones pueden llegar a las fosas isquionales de varias formas. Una tras una criptitis, que es la inflamación de los senos anales. La otra es por extensión desde el absceso pelvirrectal. La otra tras un desgarro en la mucosa anal y por último desde una herida penetrante en la región anal.
Los signos diagnósticos de un absceso isquioanal son tumefacción y dolor entre el ano y la tuberosidad isquiática. Un absceso perineal puede romperse espontáneamente y abrirse al conducto anal, el recto o la piel perianal. Como las fosas isquioanales se comunican posteriormente a través del espacio postanal profundo, un absceso en una fosa puede diseminarse hacia la otra y formar un absceso semilunar en herradura, alrededor de la cara posterior del conducto anal. En las personas que sufren estreñimiento crónico, la mucosa y las válvulas anales pueden desgarrarse con las heces duras. La fisura anal, que es la lesión longitudinal estrecha, puede localizarse en la línea media posterior inferior a las válvulas anales. Es dolorosa ya que en esta región está inervada por fibras sensitivas de los nervios rectales inferiores. La infección de una fisura anal puede provocar la aparición de un absceso perianal y la infección puede extenderse a las fosas isquionales y formar abscesos isquionales o diseminarse por la pelvis y formar un absceso pelvis-rectal. La diseminación de una infección anal y una criptitis, que es la inflamación del seno anal, puede provocar la aparición de una fístula anal. Un extremo de este conducto anómalo se abre en el conducto anal, mientras que el otro extremo se abre un absceso en la fosa isquioanal o en la piel perianal. Por último, quiero dejarles como conclusión un pensamiento de Karl Popper, filósofo y profesor austriaco, nacionalizado británico, considerado como uno de los filósofos de la ciencia más importantes del siglo XX. Él dice: la verdadera ignorancia no es la ausencia del conocimiento, sino el hecho de rehusarse a adquirirlos. Por su atención, muchas gracias.